En el día de hoy te traigo un increíble toque de texturas para Minecraft Bedrock. Todas estas están disponibles para la versión 1.21. Recalcarles que todas puedes usarlas en servidores mundo real, ya que no quitan ningún logro. Antes de comenzar, suscríbete y actívate la campanita, ya que es la única manera de traerte más videos y cositas así referentes a Minecraft Bedrock. Ahora sí, vamos con el top. Font Plus. Este paquete de texturas presenta 5 nuevas fuentes. Estas fuentes brindan una excelente manera de actualizar tu texto e interfaz en el juego, cambiando por completo por 5 diferentes nuevas fuentes que tú puedes elegir la que más te guste. Australian Bear. Esta textura estaría reemplazando el oro normal de nuestro Minecraft Vanilla por 5 nuevos pájaros. Estos serían la urraca, está el galá, el cacatúa de cresca de azufre, el oro arcoiris y el cuervo. Dato importante es que estos pájaros son uno de los más bonitos que se encuentran en Australia. X-Ray. Esta textura nos va a brindar la posibilidad de poder observar todos los minerales a nuestro alrededor de una manera muy sencilla, cambiando radicalmente los bloques a transparentes y solo dejando visibles los minerales que nos interesan. Para tener una mejor experiencia es recomendable tomarse una poción de visión nocturna. Además, procura desactivar la iluminación suave para que de esa manera puedas sacarle mayor jugo a esta textura. Wembleton Backpack. ¿Quieres hacer que los sacos se parezcan mucho más a una mochila? Esta textura te agrega precisamente eso. Ahora tendremos diferentes modelos de texturas referentes a una mochila, sin cambiar tan notoriamente lo monótono que tenemos, agregando así todas estas nuevas variantes de mochila. Potion Alive. Si te ha pasado que en pleno combate tomas una poción equivocada, pues esa textura es la solución. Potion Alive cambia los colores y detalles de las pociones para que distingan fácilmente, manteniendo un estilo vanilla. De esta manera ya no confundirás la poción de curación con la de veneno, ni la velocidad con la de invisibilidad. Ahora cada frasco tendrá un diseño más claro y definido. Murrecox. ¿Las vacas de Minecraft te parecen aburridas? Pues con Murrecox esto cambiará por completo. Este pack añade 11 nuevas vacas al juego inspiradas en Minecraft Herd y Minecraft Dungeons, dándole más variedad a tu mundo. Ahora no solo tendrá típica vaca marrón, sino también nuevas especies con diseños únicos y texturas tomadas directamente desde la Minecraft Wiki. ¿Te imaginas encontrarte una vaca tropical o una vaca flor? Pues ahora esto es posible. Gracias a esta textura tendremos un toque extra de realismo y diversión para tu survival. Beautiful Vex. ¿Las camas de Minecraft te parecen simples y aburridas? Pues prepárate, porque con la textura Beautiful Vex podrás dormir en camas mucho más detalladas, con mantas decoradas, modelos mejorados y diseños inspirados en los mobs y biomas. Si quieres darle un toque especial a tu casa o simplemente descansar con estilo, ese paquete es perfecto para ti. Esta textura no solo cambia los colores de las camas, sino que también le añade detalles únicos que combinan en el entorno. Podrás elegir entre 16 diseños diferentes, inspirados en los biomas como el océano, la jungla o el bosque, y decorados con mobs como el armadillo, el axolotl, el panda, la oveja y muchos más. Lo mejor de todo es que las camas tienen un modelo mejorado, lo que las hace mucho más realistas y con un acabado mucho más trabajado. Eso sí, sin perder el estilo minecraftiano. Dynamic Animation. Si alguna vez has sentido que los mobs de Minecraft se ven demasiado rígidos y sin vida, pues esto se acabó. Con la textura Dynamic Animation, las animaciones de los mobs ahora son más fluidas y expresivas y naturales, dándole un toque mucho más dinámico al juego. Ahora los mobs lograrán moverse con mayor fluidez, con gestos más marcados y con una interacción más natural con el entorno. Si quieres que Minecraft se sienta más vivo y dinámico, esa textura es imprescindible. Better Glass. Better Glass es una increíble textura que hace que el vídeo sea más claro, más limpio y más elegante, dejando atrás los bordes gruesos y algo pixeleados de las texturas vanilla, lo que a veces arruina la estética de nuestras construcciones. Pero basta, con Better Glass puedes elegir entre 3 estilos diferentes. Todo esto para personalizar el vidrio a tu gusto. Una de estas opciones es el vidrio transparente, solo mantiene los bordes del vidrio y hace que el resto esté completamente transparente. Asimismo tendremos el vidrio conectado sin bordes. Con esta opción unirá los paneles del vidrio sin bordes visibles. Ya por último tendremos el vidrio totalmente transparente. Esta hace que el vidrio se fusione con el entorno, mostrando un color completamente limpio según el material con el que esté conectado. Ahora, si quieres que tus construcciones de Minecraft se vean mucho más realistas y elegantes, esa textura es una perfección. Better Water. ¿Te molesta la lluvia en Minecraft que tapa toda la pantalla? Con Better Water, la lluvia y la nieve se verán mucho más suaves y realistas sin ser molestas. Si te gusta explorar bajo la lluvia o construir en biomas nevados, Better Water hará que la experiencia sea 1000 veces más bonita, sin perder el toque original del juego. Pepe's Better Hoof. ¿Te gustaría tener los botones F1, F8 y una barra de acceso rápido en tu Minecraft? Esa textura te agrega precisamente eso. Ahora, en la parte superior de la pantalla verás una barra y un diseño más accesible para la jugabilidad en móviles. Asimismo, ya sería posible tener el botón F1, el cual ocultará el hoof. Además, a la izquierda estará el botón F8, con el cual puedes ocultar la muñeca de papel. Por si fuera poco, tendremos botones que nos van a ayudar a cambiar rápidamente la barra de acceso rápido. Enchant Icons. Enchant Icons es una increíble textura que añade nuevos iconos a cada encantamiento, dando un aspecto más detallado y visualmente atractivo a los objetos encantados. Lo mejor es que funciona con todo. Sí, con todo. Herramientas, armas, armaduras. Los iconos aparecen al seleccionar el objeto en el inventario, mostrando qué encantamiento tiene
viene con su respectivo símbolo, o también puedes seleccionar el objeto encantado y este tendrá su respectivo icono. Una textura simple pero que le da un toque visual brutal a tu mundo. ¡Ay, panorama! Ese paquete de texturas te permite cambiar el panorama del menú principal por cualquiera de los que han existido en Minecraft. Sí, cualquiera. Desde las versiones clásicas de Java, Bedrock, Education Edition, hasta ediciones especiales como la Nintendo o las que se dieron para el Día de los Inocentes. En total tienes 43 panoramas distintos. Para elegir solo entras en la configuración del paquete y seleccionas el que más te guste. Incluso hay una opción para dejarlo en predeterminado si no quieres cambiar nada. Perfecto si quieres dar un toque de nostalgia o simplemente personalizar tu menú a tu estilo. Una textura visual, nostálgica y perfecta para los que disfrutan cuidando hasta el último detalle. Max Better Mods. ¿Sientes que Minecraft ya no te sorprende con sus criaturas? Que siempre ves los mismos mods una y otra vez. Con Max Better Box esto se acabó. Ese increíble paquete transforma por completo la vida salvaje del juego, añadiendo más de 1000 variantes de mobs, desde pollos, cerdos con nuevas apariencias hasta esqueletos, endermans, golems, arañas y hasta pandas más inflados y expresivos. Cada mod tiene nuevos modelos, texturas y animaciones, lo que hace que el mundo se sienta mucho más variado, inmersivo y lleno de vida, sin perder el estilo clásico de Minecraft Vanilla. Si estás buscando tu forma de refrescar tu experiencia sin alterar la jugabilidad, ese paquete es perfecto para ti. Spawn. ¿Quieres encontrar cofres o jugadores o mobs a través de los bloques como si tuvieras rayos X? Con el paquete de texturas Spawn ahora puedes. Ese paquete te permite ver entidades, cofres, camas y mobs a través de los bloques, lo que lo hace increíblemente útil tanto en supervivencia como en multijugador. ¿Buscas un tesoro enterrado, una ruina oceánica o un pozo de mina? Con esta textura puedes detectar los cofres ocultos dentro de esas estructuras, incluso si están bajo tierra o en el océano. Un pack muy potente, visual y funcional para jugadores que quieren explorar más rápido, lootear más fácil y no perderse nada. ¿Te aburren las salidas básicas de Minecraft? Con Bedrock Elytra eso cambiará por completo. Ese paquete añade 10 nuevas salidas personalizadas, cada una con diseños únicos y mucho más vistosos que la vanilla. Desde alas con patrones elegantes a estilos más épicos, ideales para destacar cuando vuelas por el mundo. ¿Quieres llevar tus decoraciones de Minecraft al siguiente nivel? Invisible Item Frame te permite hacer invisible los marcos de objeto, incluso los brillantes. Con él puedes colocar los ítems como si flotaran o estuvieran incrustados directamente en tus construcciones. Por ejemplo, poner manzanas en un árbol, espadas colgadas en una pared o comida sobre una mesa sin que se vea el marco. Puedes elegir entre 3 opciones: marco normal invisible, marco brillante invisible o ambos. Ideal para construir con realismo, detalle y creatividad sin perder la función del marco. Una textura simple pero muy útil para los amantes del diseño y estética en Minecraft. Las cuevas de Minecraft te parecen vacías o poco inmersivas. Con Better Call Songs eso cambia por completo. Ese paquete de sonido añade eco y reverberación realista a las cuevas, haciendo que cada paso, sonido y efecto se escuche mucho más profundo y envolvente, como si realmente estuvieras explorando bajo tierra. Una textura auditiva que transforma por completo la atmósfera del juego, ideal para quienes buscan una experiencia más inmersiva, oscura y realista en sus aventuras subterráneas. Custom Cappers. Siempre soñaste con tener una capa en Minecraft, pero nunca encontraste una forma fácil y segura de conseguirla. Con ese paquete de capas personalizadas, eso ya no es un problema. Incluye más de 50 capas distintas para que elijas la que más te guste. Para activarlo es muy sencillo, solo vas a los recursos globales, seleccionas el pack, entras al engranaje de ajustes, luego cambias el diseño con un control deslizante, luego redigas el juego y listo. Una textura ligera, funcional y estética para destacar tu skin sin complicaciones. Item Info. ¿Quieres tener toda la información de tus objetos de Minecraft de forma clara y rápida? Con Item Info es justo lo que obtienes. Ese pack es una textura multiuso que agrega detalles únicos a prácticamente todos los ítems del juego. No solo verás el nombre, sino que te muestra el desgaste o durabilidad que le queda a tus herramientas, armas o armaduras, iconos que te indican la función exacta de cada objeto para que no haya dudas. En alimentos, cuánto llena la barra de hambre cada uno según lo que comas. En libros encantados aparece un icono que te dice en qué tipo de equipo se le puede aplicar ese encantamiento, armas, armaduras o herramientas, y también funciona con pociones, mostrando los niveles de intensidad y curación y detalles extra que quedan como para que tú los descubras. Ahora haz que tu experiencia sea mucho más completa y práctica, perfecta para los jugadores que quieran tener todo bajo control sin complicaciones. Brewing Guide. ¿Te confunden las recetas de pociones de Minecraft? Bueno, eso se acabó con Brewing Guide Pack. Este paquete mejora por completo la interfaz del puesto de pociones. Ahora vas a ver todas las recetas organizadas en forma de árbol, paso a paso y sin perderte. Basta simplemente con ingresar a la guía de pociones y verás toda la nueva interfaz. Todo está pensado para que prepares tus pociones de forma rápida, clara y sin errores. Ideal para los que disfrutan el survival, pero también para los que quieren llevar su alquimia al siguiente nivel. Siempre dudas si tus cultivos ya están listos para cosechar. Con la textura Minecraft Ready, esto ya no será un problema. Ese paquete agrega un simple pero útil detalle. Un signo de exclamación aparece justo arriba de los cultivos maduros. Así de fácil sabrás cuándo cosechar sin tener que adivinar. Funciona con trigo, papas, zanahorias y remolachas. Perfecto si tienes granja, si no quieres revisar una por una. Arthritis visibles. ¿Te ha pasado que hablas
llegas con un aldeano y solo puedes ver el primer nivel de comercio, eso se acabó. Con el paquete Ultra Irrevisible, ahora puedes ver todos los niveles de comercio de cualquier aldeano, sin importar si es el nivel 1 o el nivel máximo. Así de simple. Abres la interfaz y listo. Todo está ahí, claro y visible. Brújula y reloj. ¿Eres de los que siempre se pierde en Minecraft o nunca sabes si está anocheciendo? Entonces esta textura te va a encantar. Con brújula y reloj se añaden directamente en la pantalla las dos brújulas del juego, la normal, la que apunta a respawn, junto al reloj funcional. Así, sin abrir el inventario ni adivinar por el cielo, sabrás exactamente dónde estás y qué hora es en todo momento. Una textura súper liviana, pero extremadamente útil para jugadores de supervivencia, exploradores o simplemente los que aman tener el control total. Durability Viewer. ¿Te ha pasado que estás en medio de una pelea y de repente tu espada se rompe? ¿O no sabías que tu armadura está a punto de destruirse? Sí, a todos nos ha pasado, pero tranquilo, eso se acabó. Con el paquete de recursos, el visor de durabilidad, ahora tendrás una vista clara en tiempo real de cuánta vida le queda a cada herramienta, armadura o ítem que estés usando. En la barra de acceso rápido verás un número pequeñito en la esquina del objeto que indica su durabilidad exacta. En la armadura y el escudo también verás estos números que se actualizarán en tiempo real, y si haces clic en el objeto se verá un panel con toda la información, el ítem, la ID y la durabilidad exacta. Transparent Touch Buttons. Si eres uno de los que ama la pantalla limpia y sin estorbos, este paquete Transparent Touch Button es justo lo que necesitas. Con esa textura todos los botones táctiles como el joystick, saltar, agacharse, atacar, chatear, abrir el menú, todos se vuelven completamente transparentes, dándole una vista más amplia y profesional. Action Optimization. ¿Te ha pasado que el movimiento de tu personaje de Minecraft se ve como un palo tieso? Pues esa textura te va a encantar. Se llama optimización de acciones y básicamente le da vida y fluidez a tu personaje sin cambiar el estilo clásico de Minecraft. A diferencia de otras texturas que deforman al jugador, esa mantiene el modelo original, pero le mete animaciones mejoradas. Corre con más naturalidad, se ve mucho más expresivo al caminar, tiene una nueva animación cuando te pones armadura y hasta para cuando bebes pociones. Y si quieres que tu jugador deje de moverse como robot y se vea mucho más pro, esa textura es para ti. Inventory Viewer. ¿Te ha pasado que vas minando y de pronto ya no recoges nada? Este paquete llamado Inventory Viewer te muestra cuántos espacios libres tienes en tu inventario en tiempo real. Aparece en la parte inferior derecha del HUD y te lanza una alerta cuando ya esté lleno. Viene con varios estilos, número, icono o barra de espacio. Chum Visualizer. ¿Alguna vez te has preguntado en qué fragmento estás o si tu casa está justo al borde de un chum? Con Chum Visualizer ya no hay dudas. Este paquete te muestra un minimapa en el HUD con los límites de los fragmentos y tu posición exacta. También activa un indicador visual cuando estás parado frente a una esquina o borde de un chum. Y por si fuera poco, muestra las coordenadas por fragmento para que puedas construir, minar, farmear con precisión. Circular Hotbar. ¿Quieres que Minecraft se vea como un juego de batalla más moderno? Este paquete cambia la barra de acceso rápido por una barra circular, totalmente funcional y visualmente brutal. Tiene dos variantes y lo mejor que puedes moverla de posición. Funciona tanto en PC como en móvil y le da un estilo completamente nuevo a tu experiencia en el juego, ideal para los que buscan algo diferente pero sin perder funcionalidad. Este video está por finalizar. Todas esas texturas fueron recopiladas con un arduo trabajo y horas de grabación. Es por ello que si te gusta el contenido de addons, texturas, etc., me apoyas un montón con una suscripción y un like. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Como todos los videos digo, nos vemos. Hasta la próxima.